Hola, vamos a seguir trabajando con la compuesta de dos funciones. Aquí tengo dos funciones definidas a trozos las dos. Vamos a calcular simplemente f compuesto g de x. Entonces, que quede claro cómo se calcula f compuesto g de x. La f está formada por f1 y f2 y la g está formada por g1 y g2. Recuerde que los dominios de f1 y f2, la intersección debe ser vacía, no sea que de pronto no sea función. Bueno, entonces se calcula de la forma siguiente, la compuesta. Como aquí hay una f sub 1 y una f sub 2, y allá hay una g sub 1 y una g sub 2, hay que calcular las compuestas en cada caso. F sub 1 calculado en g sub 1, ¿para qué valor de x? Para x en el dominio de f sub 1 compuesto g sub 1. F sub 1 compuesto g sub 2 de x, ¿para qué valor de x? Para x en el dominio de f sub 1 compuesto f sub 2. F sub 2 calculado en g sub 1 de x, para x en el dominio de la compuesta f sub 2 compuesto g sub 1. Y f sub 2 compuesto g sub 2 de x, para x en el dominio de f sub 2 compuesto g sub 2. Bueno, en primera instancia vamos a calcular los dominios, ¿vale? Los dominios. ¿Cuál es el dominio de f1 compuesto g sub 1? ¿Cuál es el dominio de f1 compuesto g sub 1? Entonces simplemente va a ser el conjunto de todos los x tales que x pertenece al dominio de g1 y g1 de x pertenece al dominio de f1. Así es como se define el dominio de f1 compuesto. Los x que están en el dominio de g1, cuya imagen está en el dominio de f1. ¿A qué es igual este conjunto? ¿Cuáles son los x que están en el dominio de g1? Entonces, g1, el intervalo menos infinito, 0, ¿no? Menos infinito, 0. Interceptado con el conjunto de los x tales que g sub 1 de x pertenece al dominio de f1. G sub 1 de x, ¿cuál es? x2 menos 15, ¿no? x2 menos 15. Esa es g sub 1, x2 menos 15. Pertenece al dominio de f1, o sea, pertenece al intervalo menos infinito, 1. Menos infinito, 1. ¿Cómo se soluciona esta desigualdad? x2 pertenece al dominio de f1, que es el intervalo menos infinito 1. Eso quiere decir que menos infinito es menor que x2 menos 15 y es menor o igual que 1. Eso significa que x2 menos 15 pertenece al intervalo menos infinito cerrado 1. Yo le sumo 15. 15 menos infinito pues sigue siendo menos infinito, ¿no? Menos infinito menor que x2 menor que 15 más 1, 16. ¿Y cuál es la solución de esa desigualdad? ¿Cuál es la solución de esa desigualdad? Los x2 mayores o iguales que menos infinito, todos los números reales. Entonces tengo todos los números reales interrelacionados con los x2 menores o iguales que 16. Pues simplemente es el intervalo menos 4, 4. Que quede claro, porque los x2 menores o iguales que 16 saquen raíz a ambos lados y les queda valor absoluto de x menor o igual que la raíz de 16, que es 4. Y recuerden cómo solucionar esta desigualdad. La solución de esta desigualdad es el intervalo menos 4, 4. Entonces, ¿cuánto vale r interceptado con menos 4, 4? Pues simplemente vale menos 4, 4. Y esto lo interceptamos con este intervalo, menos 4, 4. ¿Y a qué es igual esto? Entonces, menos infinito, 0, interceptado con menos 4, 4. Entonces sería menos 4, que está aquí y aquí, y el 0, menos 4, 0. Entonces, ese sería el dominio de esta. Si menos 4 menor o igual que x menor que 0. Ese sería el dominio de f1 compuesto p1. El intervalo menos 4, 0. Vamos a calcular el otro dominio. Bueno, vamos a calcular el dominio f1 compuesto g2.
Entonces aquí ahora es G2, ¿no? G2. Entonces son los X que pertenecen a G2, tales que G2 pertenece al dominio de F1. De F1. Los X que pertenecen al dominio de G2, tales que la imagen de G2 pertenezca al dominio de F1. ¿Cuál es ese conjunto simplemente? Entonces, los X que están en el dominio de G2. G2 es este, o sea, 0 infinito. El intervalo 0, más infinito. ¿Interceptado con qué? Todos los X tales que G sub 2 de X, G sub 2 de X pertenezcan al dominio de F1. G sub 2 de X, o sea, la parte entera del valor absoluto de X pertenece al dominio de F1, al intervalo menos infinito, F1, menos 1. Pero ¿esto qué significa? ¿No? ¿Esto qué significa? Que menos infinito es menor que la parte entera del valor absoluto de X y es menor o igual que 1, ¿no? 1 aquí. 1, ¿no? Dominio de F1 es menos infinito 1. ¿Cuáles son los valores absolutos de X? Bueno, el valor absoluto de X, la parte entera del valor absoluto de X mayor que menos infinito, pues simplemente son todos los números reales. Entonces, todos los números reales interceptados con cuáles son los X tales que el valor, la parte entera del valor absoluto de X es menor o igual que 1. Simplemente es el intervalo abierto menos 2, 2, ¿no? Porque la parte entera de 2 no lo puedo incluir porque el valor absoluto de 2 es 2 y la parte entera sería 2. Y lo mismo hacia atrás de menos 2. Si colocamos aquí menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3 y la parte entera de menos 3 es 3. Entonces, R interpretado con ese intervalo, pues simplemente va a ser menos 2, 2. Entonces, ese lo interpretamos con este, menos 2, 2. ¿Y cuál es la intersección de ese intervalo? Entonces, simplemente sería el intervalo cerrado 0, 2 abierto. Entonces, aquí sería 0 menor o igual que X menor que 2. El intervalo cerrado en 2 y abierto, cerrado en 0 y abierto en 2. Entonces, que quede claro el paso, la parte entera del valor absoluto de X menor o igual que 1, simplemente los X que están entre menos 2 y 2. Si se sale de ahí, ya el valor absoluto es positivo y la parte entera es mayor que 1. 1.9, el valor absoluto de 1.9 es 1.9 y la parte entera de 1.9 es 1. De menos 1.9, la parte entera es menos 1, menor o igual que 1. Bueno, sigamos ahora calculando el dominio de F2 G1. ¿Cuál es el dominio de F2 G1? Ahora, F2 G1, el dominio de F2 compuesto G1 es el conjunto de todos los X tales que X pertenece al dominio de G1 y G1 de X pertenece al dominio de F sub 2. Los X que están aquí, que pertenecen al dominio de G1 y su imagen está en el dominio de F sub 2. ¿Cuáles son los X que están en el dominio de G sub 1? Dominio de G sub 1. G sub 1, ¿no? El intervalo G sub 1 es menos infinito, 0. Interceptado con los X tales que G sub 1 de X, G sub 1 de X, X2 menos 15, G sub 1 de X. G sub 1 de X pertenece al dominio de F sub 2. ¿Cuál es el dominio de F sub 2? El intervalo 1, infinito. 1 infinito, ¿no? F sub 2, 1 infinito. G sub 1 de X pertenece al dominio de F sub 2. Eso quiere decir que, en otras palabras, que 1 es menor que X2 menos 15 y es menor que infinito.
Eso quiere decir que 15 más 1 es 16 menor que x2 y menor que infinito, ¿no? Porque infinito más 15 es infinito. X2 menor que infinito son todos los números reales. Todos los números reales interrectados con este. La solución de x2 mayor que 16 es el intervalo menos infinito, menos 4, unión 4, infinito. Interrectado con los números reales, que es la otra solución de x2 menor que infinito, pues da ese conjunto. Y este lo interrectamos con ese conjunto. Entonces, al interrectar este con este conjunto que me queda, llamemos este conjunto A. Al interrectarlo con A, ¿qué me queda? Entonces tengo menos infinito menos 4, unión 4 infinito interrectado con menos infinito 0, pues simplemente va a dar menos infinito menos 4, ¿no? Abierto, ¿no? Ese es el dominio de este. ¿Sí? X, coloquémoslo así. Si X es menor que menos 4. Para variar la notación, ¿no? Si X es menor que menos 4. Ahora el dominio de F2 G sub 2. G sub 2. Entonces, los X que pertenecen a G sub 2, tales que G sub 2 de X pertenece al dominio de F sub 2, ¿no? Entonces, ¿esto a qué es igual ahora? Observe que esto es prácticamente lo mismo en todos. Lo mismo si aquí apareciera otra funcioncita, G3, si aquí apareciera otra F1. Lo que pasa es que el procedimiento es más largo. Bueno, los X que están en el dominio de G2, el intervalo 0 más infinito. Interrectado con los X tales que G2. O sea, el parte entera del valor absoluto de X pertenecen a G2. G2 es la parte entera del valor absoluto. Pertenecen al dominio de F2. ¿Cuál es el dominio de F2? El intervalo 1 infinito. Bueno, o sea que 1 menor que la parte entera de X en valor absoluto menor que infinito, ¿no? ¿Cuáles son los X que satisfacen esa desigualdad? Pues simplemente va a ser el intervalo cerrado 2, más infinito. Vean, para este, los números reales. Pero para este que está aquí, a partir de 2. Porque el valor absoluto es 2 y la parte entera de 2 es 2. Si fuera más hacia atrás, el valor absoluto, por ejemplo, de 1.5 sería 1.5 y la parte entera sería 1 y 1 es mayor que esto. Entonces, el de este es R y el de este 2 infinito. Entonces lo interrectamos con el intervalo cerrado 2 más infinito para producir simplemente 0 infinito interrectado con 2 infinito va a ser simplemente el intervalo cerrado 2 más infinito. Ese va a ser el dominio, si X es mayor o igual que 2. Y ahora lo que hacemos es calculamos las compuestas. Las compuestas, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale F sub 1 compuesto G sub 1 de X? Simplemente vale F sub 1 calculado en G sub 1. G sub 1, ¿cuánto vale? G sub 1 vale X2 menos 15. G sub 1 es X2 menos 15. F sub 1 calculado en X2 menos 15. F sub 1 es X. Entonces, F sub 1 de X es X. O sea, F sub 1 de X2 menos 15 vale X2 menos 15. ¿Cuánto vale F sub 1 de G sub 2? Entonces, esto vale F sub 1 calculado en G sub 2. ¿Cuánto vale G sub 2? G sub 2 vale la parte entera del valor absoluto de X. ¿Y cuánto vale F sub 1 calculado ahí? F sub 1 es X, o sea, vale simplemente la parte entera del valor absoluto de X. F sub 2 calculado en G sub 1. O sea, esto es F sub 2 calculado en G sub 1. G sub 1 es X2 menos 15. ¿Y cuánto vale simplemente F sub 2 calculado en F sub 2? Vale menos 5.
O sea que esto vale menos 5. Y f sub 2 calculado en g sub 2 de x, a que es igual. O sea, esto es f sub 2 calculado en g sub 2. G sub 2 es parte entera del valor absoluto de x. ¿Cuánto vale f sub 2 calculado en la parte entera del valor absoluto de x? Simplemente vale menos 5. Entonces ahí está la compuesta. Entonces la compuesta va a ser simplemente, primero, x2 menos 15 menos 4 si menos 4 menor o igual que x menor que 0. La segunda, la parte entera del valor absoluto de x si 0 menor o igual que x menor que 2. La tercera, f2 compuesto g1 vale menos 5. Menos 5 si x es menor que menos 4. Y f sub 2, g sub 2 también vale menos 5. Entonces esto lo podríamos juntar. Menos 5 si x es mayor o igual que 2. Estas dos las podríamos juntar en una sola, ¿no? O sea, la compuesta sería menos 5 si x es menor que menos 4, unión x mayor o igual que 2. Pero dejémoslo así. Aquí hemos calculado f compuesto g para dos funciones definidas a trozos. Espero que haya quedado muy claro cómo hicimos el ejercicio. Hasta pronto y muchas gracias.